buenos días, amada familia de la Alianza Cristiana y Misionera. Que el Señor les bendiga en esta mañana preciosa que Él nos ha concedido, este nuevo día que Él nos ha dado para vivir. Recuerde siempre que si nosotros vivimos, nos movemos y podemos hacer todo lo que hacemos, es sola y exclusivamente por la gracia de Dios. Que esa gracia sea la que nos sostenga a nosotros, a saber que somos amados inmerecidamente, que su amor afirme nuestro corazón y que su paz que sobrepasa todo entendimiento, nos encamine, sobre todo cuando las circunstancias se muestran bastante contrarias a lo que nosotros esperamos, a lo que nosotros deseamos. Vivimos tiempos difíciles, pero no obstante, en medio de todas estas leves tribulaciones, como dice el apóstol Pablo, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que animémonos siempre en las promesas que Él nos ha dado, confiando en que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre yo medito en los momentos difíciles mayormente, en todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Yo creo firmemente que cuando tenemos en cuenta todo lo que Dios ha hecho en el pasado, podemos nosotros encaminarnos mejor en el presente y avisorar que sea lo que venga en el futuro, Dios está allí en primer lugar, Él lo conoce, lo sabe todo, y nada de lo que permite en nuestra vida será para dañarnos en ese mañana. Siempre va a ser para cumplir sus propósitos, que son buenos, agradables y perfectos. En esta mañana, querida familia, quiero invitarles, vamos a tener la lectura bíblica y la meditación en el libro del profeta Isaías, específicamente en el capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Dice la palabra del Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será el Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. El profeta Isaías es uno de los profetas muy importantes dentro de la historia del pueblo de Israel. De hecho, usted va a encontrar que en el Evangelio de Mateo, muchas de las referencias que hace Mateo tienen que ver con el profeta Isaías. No con esto estoy diciendo que es el profeta más importante y que el resto no tiene valor. Eso sería
decir algo sumamente incorrecto. Cada uno de los profetas es un instrumento de Dios y tiene un mensaje en particular para el pueblo de Israel y por ende también para nosotros. No obstante, el profeta Isaías, quiero reiterarle esto, o el libro del profeta Isaías, tiene una suma importancia dentro de la historia del pueblo y hasta el tiempo presente. No sé si usted conoce que en los descubrimientos que se hicieron en los años 60, por ahí por el 67 en adelante, en las cuevas de Qumran, la mayoría de copias que se encontraron de las Escrituras, cuando hablo de las Escrituras me refiero al Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras, fueron del libro de Deuteronomio, el libro de Isaías y el libro de los Salmos. Algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en estos tres libros está representado todo lo que es el Tanakh o las Sagradas Escrituras. Porque el primero, el Deuteronomio, pertenece a los libros que conocemos de la ley o la Torá. El segundo, el libro de los Salmos, pertenece a lo que son los escritos. Y el tercero, el libro del profeta Isaías, pertenece a lo que son el género de los profetas, o la parte de los profetas. Y usted recordará que en los evangelios constantemente Jesús está hablando de lo que dicen de mí las Escrituras, y luego en el camino de Maús, ahí en Lucas 24, el Señor menciona a Lucas que le dijo lo que decían de él en los profetas, en los escritos y en los salmos. Algo sumamente interesante. Y en este capítulo 55, tenemos que ubicar al profeta Isaías. El profeta Isaías fue enviado al pueblo de Israel. Tuvo un mensaje para todas las naciones, como tuvo un mensaje también para el pueblo de Israel, el reino de Israel en el norte, pero específicamente también realizó su ministerio en el sur, es decir, en el reino de Judá. Y todos nosotros, por cultura general, creo que sabemos en qué había caído el pueblo, qué situaciones estaba viviendo en aquel entonces, cómo la corrupción en todo sentido, la corrupción moral, la corrupción sacerdotal, la corrupción social, el abandono total a la ley de Dios había llevado al pueblo a esta situación. Pero más de eso había una situación política y Isaías se lo ubica en el tiempo del rey Ezequías, y había esto de confiar en Egipto, de apoyarse en Egipto, en las relaciones internacionales con otros reyes para protegerse de los asirios, que en ese tiempo estaban constantemente queriendo arrasar, queriendo invadir el resto de naciones. Y el profeta aquí en el capítulo 55, o Dios a través del profeta, hay tres cosas relevantes que quiero mencionar con ustedes en esta porción de las Escrituras. Si usted se da cuenta en la lectura que hemos tenido, en 5 ocasiones, o digamos en 6 ocasiones, con su sinónimo, ¿no?, se menciona la palabra venir. Está ahí en el verso 1, está 3 veces la palabra venir. En el verso 3 aparece una vez, y en el verso 6 aparece otra vez, dice buscar. Y es la idea, aquí no es que Dios se ha perdido, sino que está haciendo un llamado también a venir a Él. Hay un llamado que hace Dios al pueblo y les dice: venid a todos los sedientos, a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué se está refiriendo aquí? Está usando los elementos de supervivencia, para la supervivencia del pueblo. Bueno, productos como el vino y la leche son productos básicos, forman parte de la canasta básica del pueblo, y por supuesto también el pan. Y les hace un llamado Dios a venir a Él, y que para venir a Él no necesitan dinero,
para venir a Él no necesitan nada. Para venir a Él solamente tienen que reconocer que tienen una necesidad. A los sedientos, a los que tienen hambre, vengan a mí. Y en el verso 2 es un llamado: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Qué estaba sucediendo en el pueblo? Bueno, el pueblo estaba buscando a través de las cosas vanas, ¿sí? Del dinero, del esfuerzo, del trabajo, estaba buscando saciar su vida. Y al igual que nosotros, ¿no? Pensamos que todo lo que podamos conseguir en la vida, esta como visión secular que se ha permeado en muchos, en donde se nos dice que el dinero es todo lo que necesitamos para la supervivencia, ¿no? El dinero es todo, con dinero puedes conseguir todo. Y a veces nos dicen de una forma muy sutil, porque se nos dice: mira, el asunto de la salud, las necesidades. Y no estamos diciendo que no estamos diciendo no, eso es falso. Pero no hay que poner la esperanza en eso. Aquí está diciendo que había esa saciedad, ese deseo del alma del hombre, esa insatisfacción que por dentro no es saciada ni con el pan, ni con el esfuerzo de todo el trabajo. Y dice el Señor: oídme atentamente y comed del bien, y se saciará vuestra alma con grosura. Qué interesante, comed del bien. ¿Quién es el bien? ¿Quién es el bien? Amados, el bien es Dios. Y Dios le está haciendo un llamado al pueblo para que vengan a Él, porque Él es el bien. Y para venir a Él no necesitamos absolutamente nada, sino solamente, como dice acá, saber, reconocer que no estamos saciados, que estamos hastiados, venir a Él. Decía el profeta Amós: buscadme y viviréis. Y Jesús más adelante va a decir: yo soy la vida. Usted puede darse cuenta cómo hay un llamado incesante de Dios en el Antiguo Testamento a venir a Él porque Él es la vida, y vemos que luego la vida misma se hizo carne. En el verso 6: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y vuelvo a decirle lo que decía hace unos minutos atrás: no es que Dios se ha perdido y tenemos que buscarlo, no es que Dios se ha perdido. Aquí es de una forma poética, diciéndonos enseñándonos que debemos de persistir, que debemos de anhelar. Cuando usted anhela algo, lo busca, usa todos los medios posibles para encontrar eso que usted anhela, para lograr ese objetivo. Bueno, aquí buscar tiene que ver con esto. El hombre busca la saciedad de su alma, es decir, se afana y hace todo para saciar su alma. Bueno, Dios nos está haciendo un llamado a afanarnos y a buscarle a Él, porque solamente en Él está la vida y Él está cercano. Todavía el ejército de Babilonia no había invadido Jerusalén. Eso va a suceder mucho más adelante. Pero Dios ya está usando al profeta Isaías para hacerle un llamado al pueblo a volverse a Él. Y ese llamado tiene un requisito. Y ahí en el verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor. Aquí hay dos cosas muy interesantes. Aquí dice el profeta: dejar y volverse. Seguramente usted sabe por definición lo que es el arrepentimiento, lo que es la conversión. Bueno, tiene que ver con esto, dejar y volverse. A mí, desde que comencé a caminar con el Señor, o mejor dicho, cuando me predicaron el Evangelio, me mencionaron este aspecto, de dejar de un lado la vida que yo había vivido hasta ahora, de dejar la confianza en mí mismo y de entregar toda mi confianza al Señor. Y que eso es arrepentimiento, volverme al Señor. Lo que me llama a mí mucho la atención en el texto es que le está diciendo al pueblo de Dios que se vuelvan a Él. Quiere decir, amados, que existe la posibilidad de que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, dejemos de un lado
nuestra comunión con el Señor. Escuchen, podemos ir a la iglesia, podemos ir al templo, podemos incluso realizar ciertas actividades religiosas, como la llamamos, pero eso no es garantía de que nosotros tengamos comunión con Él. Si nuestra vida toda no está ajustada a lo que Dios ha establecido en la palabra, entonces hemos de volvernos a Él. Se nos hace un llamado al arrepentimiento. Yo creo firmemente, amada iglesia, que en estos tiempos que vivimos, en donde Dios, a través de esta pandemia que ha permitido, ha sacudido muchas cosas, ha sacudido las economías, nos ha hecho ver la vulnerabilidad del ser humano, que no somos lo todopoderoso que nos creemos, y por supuesto también ha sacudido tantos matrimonios, tantas familias, ha sacudido congregaciones. Dios está haciéndonos un llamado a volvernos a Él. Nosotros a veces creemos erróneamente que quienes deben volverse a Él son aquellos que no le conocen, lo que solemos decir, los no creyentes. Y aquí se habla del impío. El impío es aquel que ha dejado la piedad de un lado. Y el pueblo de Israel, amados, había caído en la impiedad por causa de dejar la ley de Dios a un lado. Dejar la ley de Dios era dejar a Dios mismo, pues Dios es la ley, Él la dio. Su ley es su palabra, y su ley, más allá de pensar que es algo impositivo, su ley es un don de Él, un don de gracia para nosotros, para evitarnos dolor, para encaminarnos de tal manera que seamos santos, y que en este caso Israel pueda reflejar a Dios, al único y sabio Dios, y ser luz para el resto de las naciones. Dios hace un llamado, sí, y hay un requisito, a dejar todo y volvernos plenamente, completamente a Él. Así se lo dice al pueblo. Y hay una promesa, dice ahí el verso 7, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego de mencionar, ya voy a mencionar cuál es esa promesa, hay una parte ahí en el verso 8, del verso 8 hasta el verso 11, en donde Dios les muestra que ni sus pensamientos ni sus caminos son iguales a los de los hombres. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, amados, pero su destino es la muerte, es la separación, es la vergüenza, es el dolor. A veces nosotros creemos que estamos haciendo bien en hacer tal o cual cosa, pero ¿cuántos de nosotros evaluamos las cosas que hacemos a la luz de la palabra, a la luz de los principios de la palabra? Dios les dice al pueblo, miren, mis pensamientos son mucho más altos de los de ustedes, y mis caminos totalmente distintos a los que ustedes piensan. Y para que lo entiendan, pone una metáfora, la metáfora de los cielos sobre la tierra, y propiamente del camino. Son muy distintos. Y dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir la semilla que siempre panes que come, así será mi palabra. La palabra de Dios nunca volverá vacía. Cuando el pueblo de Israel fue en cautiverio, hermanos, nunca, ¿por qué Dios permite esto? Por supuesto debió haber algunos que dijeron eso, pero Dios en su justicia, su palabra no volvería vacía. Les dijo que si no se arrepentían, vendría esto, y así vino. Y antes de que venga, hace un llamado a que se arrepientan. Dios nunca actúa de la noche a la mañana trayendo juicio. Dios en su gracia, en su bondad, en su misericordia nos alerta, nos previene para que nos volvamos a Él, porque Él es el bien, Él es la vida, Él es lo que sacia, amada iglesia. En ese llamado y esos requisitos, si el hombre obedece, hay una promesa. Y hay la promesa de perdón, el cual será amplio en perdonar. Es decir, una restauración de la relación con Dios. Ese es el perdón. Es saber que ya Dios no esgrime nuestros pecados contra nosotros, que como está lejos el oriente del occidente, dice el profeta, hizo dejar nosotros nuestras rebeliones, que como Dios tomó todo y lo echó en lo profundo del mar y no se acordará jamás de nuestros pecados. Ese es el perdón. El perdón libera.
El perdón restaura la relación con la persona a quienes hemos ofendido. En este caso es a Dios. Todo pecado, amada iglesia, todo pecado es una afrenta contra Dios. Sí, pecamos contra los demás, pero en primera instancia es una afrenta contra Dios. Por eso es que David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios hace una promesa si nos volvemos a Él, si damos ese paso de arrepentimiento, de Él también volverse a nosotros, y empieza con el perdón. Misericordia, dice. La misericordia es no darnos lo que nos merecemos. ¿Qué merece el pueblo? ¿Qué merecemos nosotros a causa de nuestras iniquidades? Pues merecemos el justo juicio de Dios. Realmente Dios seguiría siendo justo si en el momento que pecáramos terminara con nuestra vida. Seguiría siendo justo. Porque dice la Escritura, dice su ley, que el alma que pecare morirá. Pero Dios no quiere la muerte del impío, hermanos. Así dice también el profeta. Dios no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del que muere. De allí el mensaje salvífico, de allí el llamado constante a volvernos a Él, porque Él es el bien. Él es el que verdaderamente sacia. Dios promete tratarnos con misericordia, no darnos lo que nos merecemos. Algunos dicen que misericordia y gracia es lo mismo. No es lo mismo. Para que usted entienda, misericordia es lo que Dios no nos da aunque lo merecemos. Merecemos juicio, merecemos castigo. Merecemos que Dios termine con nuestra vida. Y vuelvo y repito, seguiría siendo justo, seguiría siendo bondadoso, seguiría siendo amoroso. Misericordia es darnos lo que nos merecemos. Y gracia es darnos lo que no merecemos. No merecemos perdón. No merecemos, amados, que Dios haya decidido encarnarse y tomar nuestro lugar en la cruz. Se despojó de todo para darnos salvación, para darnos vida. El Padre se despojó del Hijo, el Hijo se despojó de su gloria y murió en la cruz, tomó nuestro lugar para darnos perdón, para mostrar su misericordia, para mostrar su amor y para mostrar su justicia, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y en Jesucristo, Él asumió toda nuestra culpa y pagó el precio de esa culpa. La segunda promesa tiene que ver con redención. Mire usted, en el verso 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Aquí hay bastante imágenes y todas estas imágenes tienen que ver con redención. El juicio trae destrucción, el juicio vendría a través de guerra, pero Dios promete alegría, Dios promete paz y una algarabía. Esto es la redención, amados. No sé cuántos de ustedes, cuando rindieron sus vidas al Señor, cuando Jesús los salvó, tuvieron esa paz, esa certeza en sus corazones, no solamente haber sido perdonados, sino esa sensación de pertenencia, esa sensación de amor profundo de Dios por nosotros. Bueno, eso tiene que ver con la redención. Tiene que ver acá, como dice, porque con alegría saldréis. Cuando yo supe que Jesús había perdonado mis pecados y que los había llevado en la cruz, yo sentí que un peso salía de mi vida y me sentí sumamente bienaventurado, alegre. Salí muy alegre de aquella reunión e inmediatamente compartí con mi padre en ese entonces, con mi papá, lo que la Biblia decía con respecto a lo que Jesús había hecho por nosotros. Y eso me infundió de alegría y me sigue infundiendo de alegría, de esperanza. Amados, hay una promesa de redención si nos volvemos a Él. Y en tercer lugar, hay una promesa de restauración. Dice el verso 13, en lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será al Señor por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Una restauración de la vida. Por supuesto, el perdón trae la redención, y la redención trae la restauración. Aquí las expresiones, ¿no? En lugar de zarza, ciprés.
Usted sabe que la zarza y la ortiga no dan ningún fruto, pero a diferencia de ellas, el ciprés y el arrayán tienen fruto, una vida fructífera, una vida de arrepentimiento, una vida vuelta a Dios, produce frutos dignos de arrepentimiento. A diferencia de esta zarza y de la ortiga, el resto, el ciprés y el arrayán, dan fruto. La zarza y la ortiga pueden dañar un sembrío, pero el ciprés y el arrayán, no. Hay fruto, hay una vida estable, hay una vida firme, no sacudida por el viento, no es que es tomada y quemada, no, una vida de fruto, una vida firme, una vida fiel. Y dice que esto será por señal eterna, que nunca será raído. Amado, no solamente que hemos sido perdonados, redimidos, restaurados, sino que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y como decía el himno, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Será por señal eterna, que nunca será raída. Estaremos firmes en la casa de nuestro Dios. Cuando todo esto acabe, o cuando el Señor nos llame a su presencia, estaremos para siempre con Él, por toda la eternidad. Hay un llamado, amados, hay un requisito y hay una promesa. Que Dios nos dé un corazón sensible, entendimiento, para volvernos a Él, para vivir esa vida de arrepentimiento cada momento de nuestra vida. Y todavía más en los tiempos que vivimos, tiempos tan inestables, tiempos tan críticos. La gente a nuestro alrededor necesita ver cipreses y arrayanes, hombres y mujeres que permanecen firmes, hombres y mujeres que permanecen fieles en medio de los embates de esta sociedad sin Dios, una sociedad atea, una sociedad que ha tratado de redefinir la verdad, que está tratando de redefinir la verdad como que si la verdad tuviese que tener una especie de reingeniería, un mundo posmoderno, un mundo inestable. Nosotros permanecemos por la obra de nuestro Dios en nuestra vida. A Él sea la gloria por siempre, y que sus vidas, amada iglesia, sean vidas que crecen, sean vidas estables, vidas maduras. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, por la bendición de meditar en ella. Señor, gracias por ese llamado que tú nos haces también a nosotros. Es menester prestar atención a la manera como vivimos, pues podría darse el caso que nos suceda lo de Israel, que por el hecho de cumplir con ciertos requisitos, pensemos que eso ya es suficiente para que tú respaldes nuestra vida o estés en la obligación de cuidarnos, de protegernos. Señor, a veces nuestras conciencias podrían engañarnos creyendo esto. Los fariseos estaban bien engañados y vino Jesús, que es la luz del mundo, y les hizo ver su real condición. Ayúdanos a ver, a considerar nuestros caminos también, Señor. No queremos caminar en nuestros caminos, queremos caminar en los tuyos. No queremos hacer nuestros pensamientos, queremos desecharlos y hacer tuyos, tus pensamientos, nuestros pensamientos. Señor, que nuestras vidas se vuelvan a ti en una actitud de arrepentimiento. Tú eres el bien que sacia. No hay nada más en la vida que nos pueda saciar. Por eso tú no nos das más nada, sino que nos has dado a tu Hijo. Te nos has dado a ti mismo, pues tú eres todo lo que necesitamos en la vida. El resto es secundario. Y Padre, hay una promesa maravillosa de perdón, de redención, de restauración, de una vida fructífera. La razón principal por la cual vemos familias divididas, vemos familias separadas, matrimonios terminados,
crisis profundas dentro de las familias de la iglesia, es precisamente porque nosotros somos muy religiosos, pero no tenemos intimidad contigo. Nuestro corazón está muy lejos de ti. Oh Señor, quebrántanos de tal manera que podamos darnos cuenta de este pecado y volvernos a ti, para que seamos hombres y mujeres que llevamos fruto, como el ciprés, como el arrayán, y que permanecemos firmes, inconmovibles, porque estamos arraigados en ti. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, como es nuestra costumbre, vamos a orar en esta mañana. La primera petición, vamos a orar por los 227 pastores. Por supuesto, no vamos a orar por cada uno de ellos, pero en la Alianza Cristiana y Misionera habemos 227 pastores. Oremos, hermanos, para que el Señor nos guarde. Ore por los pastores, para que el Señor fortalezca sus vidas, fortalezca sus ministerios, pero también ore para que nos mantengamos en integridad de vida. Es triste ver cómo en medio de toda esta situación muchos pastores, tristemente, han tomado decisiones contrarias a la palabra de Dios, han tomado decisiones contrarias al llamado que Dios nos ha hecho. A mí en lo personal me produce una gran tristeza, un gran dolor, no solamente por lo que el pecado hace, amados, porque el pecado divide, separa, trae vergüenza, trae culpa, trae muerte, sino además porque el nombre del Señor es blasfemado por aquellos que somos sus servidores, que somos sus hijos. Así que ore por los pastores, necesitamos de sus oraciones, y en esta mañana vamos a aprovechar para orar por ellos. Y yo como pastor le hago esta petición especial a ustedes, querida iglesia: oren por nosotros, oren que Dios nos guarde, oren que mantengamos una vida de integridad, oren para que seamos sabios. Sabe que la palabra sabio tiene que ver con aquel que es coherente en mente, palabra y acción. Así que ore para que seamos sabios. Padre amado, queremos en esta mañana poner delante de ti la vida de los pastores, y en este caso específico de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador. Oro, Señor, para que tú los bendigas, que los bendigas con tu presencia. Tu presencia es la que sacia, como hemos visto en tu palabra. Oro para que les bendigas con tu poder. Tu poder es el que nos mantiene. Y oro para que los bendigas con tu provisión, que es la que nos sostiene. Señor, que la pastoral de la Alianza Cristiana y Misionera tengamos la mirada puesta en ti, el autor y consumador de la fe. Que, como dice tu palabra, apacentemos tu grey. Señor, fortalece la vida de los ministros, de los siervos tuyos, pues en este tiempo la crisis, las necesidades se han incrementado, y no solamente en la familia pastoral, sino en la gran familia que es la iglesia. Y muchos pastores están desanimados, muchos pastores se han enfermado, algunos han partido a tu presencia, muchas iglesias en crisis, y todo esto pesa sobre el hombro de la pastoral. Yo te ruego, Señor, que tú fortalezcas sus vidas, que bendigas la obra de sus manos. Yo también oro por aquellos que han tomado decisiones contrarias a tu palabra y que han causado mucho dolor a la iglesia nacional. Te ruego en el nombre de Jesús para que ellos se vuelvan a ti. Como hemos leído en tu palabra, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus iniquidades. Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros.
Guárdanos de todo mal, líbranos de toda tentación. Guíanos en el camino, Señor. Que prestemos atención a tu ley para no pecar contra ti, contra la iglesia, contra nuestros hermanos y también contra aquellos que están a nuestro alrededor, que blasfeman tu nombre a causa de nuestras obras, a causa de nuestra conducta. Perdona, Señor, nuestra maldad y bendice a la pastoral, Señor. Bendice al pastor David como aquel que representa a la pastoral de la Iglesia Cristiana Misionera, toda la junta directiva, a los pastores presidentes de cada distrito con sus respectivas directivas, a nuestras hermanas de ANAFE, a nuestros hermanos de ANGESIN, la Juventud Aliancista, y a cada pastor en todo rincón del Ecuador. Señor, ese llamado de venir a ti es también para nosotros. Que no solamente vengamos a ti, sino que vivamos en ti, por ti y para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a orar por cada familia ecuatoriana para que el temor a Dios pueda ser cimentado en ellos y puedan vivir en obediencia al Señor. Claro que para esto es muy importante tener en cuenta que de esto que oramos depende mucho de nosotros, depende de nuestro testimonio y depende también de nuestra proclamación. No solamente estamos llamados a proclamar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, sino también a evidenciarlo con nuestra vida, que Él es nuestro Señor. Miren, amados, existe una grandísima, inmensa responsabilidad sobre nuestras manos. Y es que al orar de esta manera, estamos llamados, hermanos, nosotros a vivir en obediencia. Si yo estoy pidiendo para que cada familia viva en el temor a Dios, que el temor de Dios pueda ser cimentado en ellos, pues primeramente debe estar en mí. No puedo orar y pedir a Dios esto si yo vivo una vida contraria a la palabra. Eso es lo que significa, en otra, dicho más prácticamente, levantar manos santas sin ira ni contienda. Es lo que dice la palabra. Eso es tener manos santas. Así que vamos a orar por esto. Padre, queremos rogarte ahora por cada familia ecuatoriana y especialmente por los hijos de cada familia ecuatoriana, para que, Señor, el temor tuyo pueda ser cimentado en ellos y puedan vivir en obediencia a sus padres. Pero como he dicho, Señor, para que esto sea posible, nosotros hemos de vivir en obediencia a ti, el Padre Celestial, para poder ser un ejemplo, un referente en nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros ancianos. Y que los hijos de esta nueva generación honren las canas, honren a sus padres. Con dolor debo decir que hay hijos que han dejado de honrar a sus padres porque sus padres han tomado decisiones que los han lacerado profundamente. Claro, Señor, ese no es justificativo para deshonrarlos, pero es comprensible porque lo han hecho. Señor, yo oro por los hijos de los creyentes. Oro por esos padres, para que esos padres sean honrados por estos hijos, pero que estos hijos puedan ser bendecidos con el testimonio de sus padres. Y de esta manera podamos impactar en medio de esta sociedad que a los padres los deshonran, los agreden y algunos hasta los matan, y podamos traerles esperanza y podamos darles un testimonio vivo de que tú eres el Emmanuel, Dios con nosotros.
en nosotros y por nosotros. La gloria y la honra sean para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta tercera petición tiene que ver con los inmigrantes venezolanos que se encuentran en nuestro país. Usted sabe, y me imagino que al igual que acá en Puerto Viejo, en las diversas ciudades donde usted radica, usted puede ver en las calles a los venezolanos pidiendo dinero. Esta crisis producida por este gobierno totalitario y necio ha llevado a una crisis social a la hermana República de Venezuela y han tenido que emigrar gente muy buena y por supuesto también gente con otro tipo de motivaciones. Y oremos, hermanos, oremos por los extranjeros. Recuerden que los extranjeros son ese grupo vulnerable que está en el corazón de Dios. Dios siempre se identifica con los débiles, con los vulnerables, y en este caso con ellos que han tenido que salir debido a esta crisis. Padre, queremos ahora pedirte, rogarte por toda esta inmigración de venezolanos que se encuentran en nuestro país. Muchos de ellos infectados por el coronavirus y la gran mayoría de ellos sin ninguna fuente de ingreso. Algunos, en medio de esta precaria condición, en especial las mujeres, buscan la prostitución. Por todos los medios tratan de tener un poco de estabilidad. Y muchas de estas mujeres, a vista y paciencia de los esposos, que en medio de tal situación acceden a causa de esto. Se está produciendo aquello que sucedería en la revolución industrial, cuando el campesino emigraba a las grandes urbes y como no tenía para poder solventar su vida allí, su esposa o sus hijas eran enviadas a la prostitución. Había que sobrevivir. Y estas situaciones, estas crisis sociales y morales están en nuestro país y en todas las naciones donde han tenido que emigrar los venezolanos. Y te pedimos misericordia, Señor. Y oramos para que tú nos des luz para poder servir a estos nuestros prójimos. Guía a la iglesia sabiamente en cómo servir a este grupo vulnerable. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este cuarto tiempo de oración vamos a orar por las iglesias de la Amazonía ecuatoriana, quienes están trabajando arduamente en llevar el Evangelio en las comunidades que existen en el oriente ecuatoriano, en la Amazonía. Hay muchas comunidades allí, muchas etnias, entre ellos la Shuar, la Quichua, la Guaurani. Bueno, en los Guaurani en este caso ha llegado el Evangelio, pero hay muchos, los Shuar, los Ashuar, entre otras etnias que están allí y que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. Y gracias a Dios por la iglesia ecuatoriana que en ese lugar se ha levantado para ejercer esa labor de llevar el precioso mensaje de salvación entre estas etnias. Oremos. Amado Padre Celestial, seguimos y continuamos en este clamor a ti. Queremos, Padre, rogarte por la labor de la iglesia en la Amazonía ecuatoriana, en llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Tu palabra dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las etnias. Ese es el llamado, porque en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y la iglesia que entiende la urgencia del llamado, responde, Señor, a la labor que tú nos has encomendado en este mundo.
llevar el precioso mensaje del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oramos para que tú abras puertas, Señor, y que el mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, destruya toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Que la cosmovisión de estas etnias sean destruidas en el poderoso nombre de Jesús y puedan llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero, de Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, gracias por tu iglesia. Fortaléceles, guíales, dale mucha sabiduría. Levanta hombres y mujeres con conocimiento de las lenguas y que tu palabra pueda ser traducida a cada una de las lenguas de estas comunidades. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados, por último, en esta última petición vamos a orar por toda la juventud aliancista del Ecuador y especialmente vamos a orar porque en estos próximos días se efectuará la convención nacional con el tema Renacer. Así que vamos a orar por nuestra juventud aliancista, que este sea un tiempo de bendición, donde los jóvenes puedan ser edificados y sean, como tenemos en el eslogan de la Alianza, una generación que resplandece. Una generación que resplandece es una generación que renace, una generación renovada, una generación restaurada, es la que puede resplandecer. Oremos por este evento, oremos por la directiva, al frente del pastor Pablo Polanco y cada uno de los hermanos que están a cargo de esta labor. Padre, queremos darte gracias por toda la juventud aliancista del Ecuador. Gracias por el pastor Pablo Polanco y toda la directiva de Ángel, por su servicio, por su trabajo incansable en favor, en pro de la juventud aliancista del Ecuador. Cuando era más joven tuve la bendición de ser bendecido por Ángel. En cada uno de los campamentos mi vida fue siendo edificada. En cada campamento iba renaciendo al aprender lo que es caminar contigo. Yo te agradezco, Señor, pues muchos, al igual que yo, hemos sido bendecidos por Ángel Asín. Gracias, Señor, por su directiva, una vez más por la vida del pastor Pablo Polanco. Bendícelos, fortalécelos, guíalos en esta labor. No es fácil, pero tú con nosotros, Señor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, estamos en estos próximos días a efectuar la convención nacional con ese tema Renacer. Aquí en el Ecuador hemos dicho que la alianza, generaciones que resplandecen. No puede haber generaciones que resplandecen si no hay un renacimiento, si no hay una convicción profunda de rendir y de entregar nuestra voluntad a ti cada día en nuestra vida. Cada día renacemos, Señor. El mañana son las decisiones que tomamos hoy. Y oro, Señor, para que esto sea una bendición en la juventud aliancista del Ecuador, en esas nuevas generaciones, de la cual muchos de ellos, Señor, tú los llamarás al pastorado, a la enseñanza. Serán los que tomen la posta en la labor que nosotros ejercemos ahora. Señor, levanta una generación nueva, amante de ti, de tu palabra, que abracen toda tu palabra, no lo que les conviene, sino toda tu palabra, todo el consejo de Dios. Una juventud que no se avergüence de ser santa, una juventud que no se avergüence de mantener convicciones, de vivir por convicciones, una juventud que no se avergüence de proclamar el nombre de Jesús, una juventud que no se avergüenza de declarar a Cristo como Señor. Esa es una juventud que resplandece y usa, Señor, esta convención para traer y volver los corazones a ti. Que la juventud aliancista del Ecuador tenga un encuentro personal contigo a través de esta convención. Y quizás muchos de ellos que no te conocen a ti, sea esta convención el instrumento usado por ti para atraerlos, para restaurarlos,
para salvarlos. Y a partir de allí, empezar ese proceso transformador que solamente tú sabes hacer para que sean instrumentos para la gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amada iglesia, que nuestro buen Dios les bendiga, que nuestro buen Dios les guarde y le haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Bendiciones en este día. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes. Y como les suelo decir, amen al Señor en cada momento, en cada circunstancia, hónrenlo en cada acción. Nada malo les va a suceder a ustedes si ustedes tienen este sentir. Un abrazo virtual y bendiciones.